Punto por punto. Invité para charlar aquí en Punto por Punto a Fernando Martínez Cue. Usted lo conoce, ya fue diputado local 2 veces, diputado federal y actualmente pues un actor político de nuestro estado muy reconocido. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por esta invitación. Candidato a gobernador también, me faltó señalar en la presentación. Sí, bueno, precisamente orgulloso de ser morelense, de ser de prácticamente de Cuernavaca y participar en política, que muchas veces la gente cuestiona con razón en algunos sentidos, pero es la política la forma que tenemos para cambiar las cosas. Precisamente el próximo 8 de septiembre, ya estamos muy cerca, inicia el año electoral y las cosas en Morelos, en todo lo que gira en torno al año electoral, a lo financiero, a lo político, no van bien. Bueno, precisamente tenemos la oportunidad de cambiar, es a través del voto, de generar conciencia con las personas, con todos los habitantes, que tenemos un arma democrática precisamente para elegir o no elegir a nuestros funcionarios. Tú has participado en varios procesos electorales. ¿Había estado el Estado previo a una elección en una situación tan compleja como la que estamos viviendo actualmente? Mira, yo creo que buena parte de esta situación se debe al gobernador que tenemos actualmente, que todo ha sido un conflicto, ha habido mucha corrupción, es un sello característico de este personaje y que hoy vemos convulsionada la Universidad del Estado, vemos convulsionado el municipio, vemos convulsionadas las finanzas de nuestro Estado, es decir, ha pasado una deuda. Yo quiero decirte que históricamente este Estado nunca había tenido la deuda que se tiene actualmente, llegó a alrededor de los 1,000 millones de pesos, ahorita la deuda va casi en 10,000 millones de pesos, la gente no sabe. ¿De dónde sacas el dato de 10,000 millones de pesos? Porque un contador público muy reconocido, le mandamos un saludo a José Alfredo Salgado, él dice, está registrada en Hacienda 8,500 millones de pesos. Pero faltan proveedores y faltan, por eso llega más o menos esa cantidad de 10,000 millones de pesos. Es decir, la deuda de proveedor no aparece porque la tienes apacibada en algunos casos. ¿Te acuerdas cuando había la deuda, todavía en los últimos sexenios priistas, todavía con Carrillo Lea, que fue, según muchos, uno de los peores gobernadores priistas, la deuda no pasaba de 300 millones de pesos? Realmente no había deuda. Y, por ejemplo, el tema de la deuda es como el de una persona. Si una persona utiliza esa deuda para gastarse el dinero en fiestas, en cosas superfluas, pues muchas veces a la larga le sale costando más cara. Es decir, que si inviertes, por ejemplo, en hacerte una casa o en generar algunas cuestiones para tu negocio, ¿sí? O para buscar alguna forma de un ingreso para la familia, en el caso de la deuda se ha utilizado en puras tonterías. Es decir, cuando vemos un estadio de fútbol en el que se destinan casi 1,000. Tú fuiste presidente de Comisión de Hacienda en Congreso del Estado y fuiste integrante de la Comisión de Hacienda de la Federación. Yo fui secretario en la Comisión de Presupuesto de la Federación y en el Estado fui secretario también y vocal la primera vez que participé en la Cámara. Pero bueno, estabas explicando cómo el tema financiero se ha salido de control. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, cito el caso del estadio de fútbol. El estadio de fútbol hasta la fecha no le ha generado un peso al Estado, no le ha generado empleos al Estado, le ha generado pasivos, intereses. Y esos intereses que muchas veces ese dinero, por ejemplo, con el tema del estadio, se pueden haber hecho 30 unidades deportivas en todo el Estado, 30 unidades deportivas que puedan utilizar el 1,900,000 habitantes que tenemos en Morelos y que precisamente podría mejorar, es por decirte, el caso de la salud, disminuir los riesgos que se tienen en el tema de salud, de obesidad, etcétera, etcétera. Vemos que el estadio no está generando nada y se lo paga el Estado, paga los intereses del Estado y se lo da un particular para que lo explote. Es decir, si algún ciudadano quiere ir a ese estadio, tiene que pagar su entrada, que va a ir un particular. Entonces, ese es de los casos que vemos el Estado ha gastado de manera... Mal negocio. Muy mal. Negocio. Ahora, si viéramos, por ejemplo, Jalisco, invirtió más o menos la misma cantidad en generar un parque empresarial en el cual se instalan empresas. Ahí se van a generar 15,000 empleos. Es decir, nosotros generando más de 10,000 empleos al año, podemos darle
capacidad de empleo a la gente que va saliendo de las universidades. Así podría el Estado ir hacia adelante, es decir, que la gente no tenga que emigrar a otros estados, que venga inversión tanto nacional como extranjera para el tema de los empleos que la gente de Morelos necesita. Y yo te quiero decir, en todas las regiones, es decir, podríamos haber desarrollado algún parque importante en el estado para generar empleo. Yo te quiero decir que el empleo es la forma más importante que tienen los jóvenes, porque su futuro está ahí y tenemos que buscar cómo los apoyamos. Y desde el gobierno, con los recursos públicos, se pueden hacer este tipo de cosas o hacer una tontería, como ir a invertir en un estadio de fútbol o en un centro de seguridad del C5, que muchas veces está muy dudoso cómo se licitó la obra, cómo se licitaron, y se pueden ocultar millonadas de pesos en este tipo de asuntos. A ver, antes de terminar la charla con Fernando Martínez Cue, un tema que quisiera que me platiques es el referente al 2.5% que por mandato constitucional del presupuesto total se le tiene que dar a la universidad. 2.5 lo determinó la legislatura de la que tú fuiste parte. ¿Fue hace, qué, 6 años? Sí, más o menos 5 años. 5 años, hace 5 años, esa legislatura donde estuviste tú, Jorge Arismendi, otros diputados, aprobaron que al menos el 2.5% del presupuesto del Estado se destinara a la federación. ¿Por qué se hizo así? A la universidad. Yo quiero decirte que muchas veces el tema de la educación es fundamental. Tenemos una generación muy importante actualmente que está entre los 18 y los 30 años. Nosotros veíamos una necesidad de que la universidad tuviera más recursos para darle espacio a todos esos jóvenes que una vez que terminan la preparatoria busquen el tema de la universidad. También fuimos los primeros en proponer la beca salario, es decir, gente que no tiene recursos tenga algún apoyo para el transporte, para la alimentación, muy, si tú quieres, indispensable, básico. Muy básico, pero que les ayude precisamente a terminar esa etapa que es particularmente preparatoria, y la universidad, que muchas veces se necesita para los pasajes, para medio comer algo ahí en la escuela, porque muchas veces la situación de los padres no es la que uno quisiera y los jóvenes por cuestiones económicas dejan la escuela. Entonces nosotros veíamos que la universidad, y siempre que he participado como diputado, he apoyado a la universidad de manera importante, porque es el mecanismo que tenemos para darle movilidad social a la población. Es decir, una persona con una preparación, es decir, si terminas preparatoria, tu aspiración máxima de un sueldo va a ser de 5,000 pesos. Oye, en la reforma que hicieron ustedes... Nada más te termino. Con alguna carrera aumentas por lo menos entre 12 y 18,000 pesos lo que tú puedes ganar. Es decir, los estudios te dan una posibilidad de tener mayor ingresos y de que la gente pase de un nivel socioeconómico hacia otro. Por eso tenemos que apoyar a la universidad, y cuando vemos las actitudes de este gobernador, en el cual vemos que los beneficios son para él y para su familia, pues realmente, y volvemos al tema del inicio, las elecciones nos permiten escoger a quién queremos en el gobierno. Hay que ver de dónde vienen, dónde han estado, cómo han actuado. Y en este sentido, al margen del partido político, tenemos que ver a la persona, ¿sí? Porque al tiempo vemos que después, oye, pues resultó que era un verdadero ladrón. Pues sí, pues es que no lo conocían. O simplemente nunca estuvo en el Estado porque le gustaba andar fuera, porque aquí simplemente no hacía nada, ¿no? Entonces, tenemos que ir con la gente, tenemos que ir viendo y resolviendo los problemas del Estado, y precisamente una elección nos permite para cambiar presidentes municipales, para cambiar diputados, para cambiar al gobernador. Y muchas veces la gente se entusiasma y dice, ya se acabó, ahora sí vamos a cambiar, y llega y peor. Pero ese es el tema, ¿no? Por lo menos hay esperanza, ¿no? Y yo creo que uno como actor político, pues muchas veces te enfrentas a intereses muy fuertes, en los cuales, bueno, pues vienen los ataques, las descalificaciones. ¿Por qué? Porque vas a atacar algunos de estos intereses. No sé si me explico. Sí, cuando vas a hacer algunos cambios, unos intereses se van moviendo, y en este sentido, bueno, así es la política, tenemos que entenderlo, pero lo más importante es que somos morelenses, aquí nos conocemos, aquí hemos crecido, aquí sabemos cada quien de nosotros. Entonces, en ese sentido lo que tenemos que ver es, bueno, verlo de manera positiva,
no hay mal que dure 100 años, este mal ya llevamos 5 años, yo esperemos que ya terminemos para el año que entra y que cambiemos las cosas. Yo estoy convencido de que si la gente participa, podemos cambiar las cosas. Gracias, Fernando Martínez Cue. Gracias. Exdiputado local, exdiputado federal, hoy con nosotros en Punto por Punto, hablando de cómo están las cosas pues actualmente, ya a unos días de que arranque el año electoral. Punto por punto.